¿Qué ocurrió realmente con las mujeres alemanas cuando el Ejército Rojo entró en Berlín en 1945? La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, la Alemania nazi se derrumbaba, y la capital se encontraba sitiada por millones de soldados soviéticos. Para muchos, ese momento fue el inicio de la liberación de Europa del nazismo, pero para cientos de miles de mujeres alemanas significó el comienzo de uno de los episodios más oscuros y silenciados de la historia moderna. Historias de sufrimiento, humillación y violencia que durante décadas quedaron ocultas bajo el peso de la propaganda, el miedo y la vergüenza. Cuando el Tercer Reich se derrumbaba, el Ejército Rojo avanzaba con un deseo imparable de venganza. La Unión Soviética había perdido más de 20 millones de vidas en la guerra, ciudades enteras habían sido arrasadas, millones de civiles fueron asesinados por la maquinaria nazi en su invasión de 1941. Para muchos soldados soviéticos, lo que estaban a punto de hacer en Alemania no era una simple victoria militar. Era justicia, una revancha contra todo un pueblo que había apoyado, activamente o en silencio, a Hitler. Esa mezcla de dolor y odio desembocó en actos que, vistos desde la distancia histórica, se convirtieron en uno de los mayores crímenes de guerra de la época. Los relatos de lo que ocurrió en Berlín y en otras ciudades alemanas son estremecedores. Mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta ancianas, fueron víctimas de violencia sexual a una escala masiva. Se calcula que solo en Berlín entre 100.000 y 200.000 mujeres sufrieron abusos por parte de soldados soviéticos en aquellas semanas. A nivel nacional, la cifra podría haber alcanzado a más de 1 millón de mujeres. La magnitud es tan descomunal que resulta difícil de comprender. Pero lo más impactante es cómo se vivió en ese momento. Testimonios recogidos en diarios y memorias describen escenas caóticas, columnas de soldados recorriendo las calles, irrumpiendo en apartamentos, arrastrando a mujeres fuera de refugios improvisados. Muchas intentaban esconderse en sótanos, otras se disfrazaban con ropa andrajosa o se ensuciaban el rostro con carbón para aparentar ser mayores o menos atractivas. Madres desesperadas intentaban proteger a sus hijas, a veces llegando al extremo de ofrecerse ellas mismas a cambio de salvarlas. En medio de este infierno, algunas mujeres trataron de organizar formas de resistencia silenciosa. Entre vecinas se pasaban señales para alertar del paso de patrullas, se refugiaban juntas para protegerse en grupo, o incluso buscaban establecer algún tipo de relación con oficiales soviéticos que pudieran ofrecerles protección frente a otros soldados. Era una lucha diaria por la supervivencia en un mundo que parecía haberse derrumbado por completo. El sufrimiento físico fue enorme, pero el trauma psicológico dejó cicatrices aún más profundas. Muchas mujeres guardaron silencio durante años, incapaces de hablar sobre lo ocurrido, incluso con sus familias más cercanas. El tabú era doble. Por un lado, la vergüenza y el estigma social que acompañaba a la víctima. Por otro, el miedo a reconocer que habían sido vulneradas por el ejército que, oficialmente, había liberado al país del nazismo. Lo más perturbador es que, durante mucho tiempo, este capítulo fue deliberadamente silenciado tanto en Alemania como en la Unión Soviética. En Alemania, la prioridad tras la guerra era reconstruir y dejar atrás el horror, mientras que hablar de estas violencias podía ser interpretado como una forma de justificar o relativizar los crímenes nazis. En la Unión Soviética, admitir que los soldados del Ejército Rojo habían cometido atrocidades contradecía la imagen heroica de los libertadores de Europa. El resultado fue un pacto de silencio que relegó a las víctimas al olvido. Sin embargo, algunos documentos y testimonios lograron sobrevivir a ese silencio. El más conocido es el diario de una mujer berlinesa que registró en detalle lo que ocurrió durante las semanas de la ocupación soviética. Su relato, publicado décadas más tarde bajo el título Una mujer en Berlín, reveló al mundo la crudeza de lo vivido, mujeres que, en medio del caos, desarrollaban estrategias de negociación con los soldados para intentar limitar el número de abusos, mujeres que encontraban formas de endurecerse emocionalmente para resistir o que aprendían a callar para sobrevivir. La escala de los hechos es tan amplia que los historiadores todavía debaten si se trató de una política sistemática o de una consecuencia de la anarquía del final de la guerra. Algunos sostienen que las órdenes de Moscú nunca avalaron semejantes crímenes, y que incluso existieron ejecuciones de soldados soviéticos por violaciones. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido indica que, al menos durante semanas, se permitió o se toleró de facto que estas atrocidades sucedieran. En este punto, es importante recordar que los soldados soviéticos eran en su mayoría campesinos y trabajadores que habían visto morir a sus familias bajo la ocupación nazi. El odio acumulado hacia Alemania era inmenso. Para ellos,
cada mujer alemana representaba, en su mente deformada por la propaganda y el trauma, una extensión del enemigo que había causado tanto dolor. Esa deshumanización es lo que facilitó que la violencia se multiplicara. Pero reducir la historia a la brutalidad soviética sería incompleto. La invasión de Berlín fue un escenario donde también se cruzaron el hambre, la desesperación y la lucha por sobrevivir en medio de un colapso total. Muchas mujeres, conscientes de que no podían escapar, establecieron vínculos ambiguos con algunos soldados para conseguir comida, protección o simplemente un respiro en medio del caos. Esto abre un terreno gris en el que la línea entre coerción y supervivencia se vuelve difusa. Con el tiempo, a medida que Alemania se dividió en dos, la memoria de estas experiencias tomó rumbos distintos. En la Alemania oriental, controlada por los soviéticos, el tema fue prácticamente censurado. Hablar de ello podía ser interpretado como un ataque directo al Ejército Rojo y, por lo tanto, un crimen contra el Estado. En la Alemania occidental, en cambio, aunque el tema era tabú, comenzó a filtrarse lentamente a través de testimonios personales, investigaciones históricas y literatura. Décadas después, los historiadores comenzaron a documentar sistemáticamente lo ocurrido. Los números revelan una tragedia de dimensiones descomunales, comparable solo con los peores crímenes de la guerra. Pero lo más impactante es que, a diferencia de otros episodios, este no fue juzgado en los tribunales de Nuremberg ni recibió la atención internacional que merecía. Fue una violencia silenciada por razones políticas, enterrada bajo capas de justificación y conveniencia. Este silencio prolongado dejó una huella en varias generaciones. Muchas de las mujeres que sobrevivieron nunca contaron lo que les ocurrió, y en muchos casos, sus hijos crecieron sin comprender por qué sus madres cargaban con un dolor tan profundo y una tristeza inexplicable. La violencia sexual masiva en 1945 no fue solo un crimen contra individuos, fue una herida social que se extendió por décadas. Y aquí aparece la pregunta más inquietante. ¿Qué nos dice este episodio sobre la naturaleza de la guerra y de la venganza? ¿Fue simplemente una consecuencia inevitable del odio acumulado, o fue un crimen deliberadamente ignorado por los mandos militares porque convenía mirar hacia otro lado? Las consecuencias fueron inmediatas. Miles de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y daños físicos que saturaron hospitales colapsados. Muchas madres no pudieron criar a los hijos nacidos de aquella violencia, y los que lo hicieron cargaron con un silencio espeso que atravesó generaciones. El impacto psicológico fue brutal. Lo que hoy conocemos como estrés postraumático se manifestó en pesadillas, ansiedad, rechazo a la intimidad y un sentimiento profundo de culpa. La sociedad, lejos de abrazar a las víctimas, muchas veces las señaló, reprochándoles lo que habían sufrido como si hubieran sido cómplices. En un país derrotado y destruido, no había espacio para reconocer ese dolor, había que reconstruir y callar. El silencio fue doble. En Alemania Oriental, bajo control soviético, hablar de violaciones cometidas por el Ejército Rojo era impensable, contradecía la narrativa de los libertadores. En Occidente, aunque el control era menor, también predominaba el silencio. Admitirlo era incómodo y podía interpretarse como un intento de relativizar los crímenes nazis. El resultado fue el mismo, cientos de miles de víctimas condenadas al olvido. Aún así, la verdad se filtró en diarios y memorias privadas. El caso más célebre, una mujer en Berlín, retrató la crudeza de aquellos días, la violencia, pero también la increíble capacidad de algunas mujeres para negociar, resistir y apoyarse mutuamente en medio del infierno. Estos relatos, publicados décadas más tarde, revelaron una dimensión que la historia oficial había querido borrar. Con el tiempo, las nuevas generaciones comenzaron a preguntar. Hijos y nietos escucharon confesiones tardías, descubrieron cartas o encontraron diarios escondidos. Y entonces la memoria comenzó a emerger, lenta pero inevitable. Hoy sabemos que entre 1,4 y 2 millones de mujeres fueron víctimas en toda Alemania. Una cifra escalofriante que convierte este episodio en uno de los crímenes más masivos y silenciados de la historia contemporánea. Pero más allá de las cifras, lo esencial es comprender lo que significó para esas mujeres vivir con el trauma durante décadas, en una sociedad que no las escuchaba. Fue un dolor doble, primero la violencia, luego el silencio. Un silencio que marcó familias enteras, que moldeó la memoria colectiva y que demuestra cómo las guerras no terminan cuando se firma la paz, sino cuando las heridas invisibles son reconocidas. Hoy, al mirar atrás, la lección es clara,
Incluso los ejércitos que liberan pueden convertirse en verdugos. Y la historia, si no se cuenta completa, corre el riesgo de repetirse. El sufrimiento de las mujeres alemanas en 1945 nos recuerda que la violencia sexual en la guerra no es un daño colateral, es un arma, y que negarla es perpetuarla. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, porque en este canal seguimos desenterrando los capítulos ocultos y más incómodos de la historia, esos que nos obligan a ver el pasado con otros ojos. Porque la verdadera victoria no está en vencer al enemigo, sino en reconocer a las víctimas, aunque su voz haya sido silenciada durante generaciones.